Sí, señora. Listo. Vamos a tratar hoy la mentira número 4 y es una mentira muy, muy valiosa. Dice, si me someto a mi esposo, seré infeliz. Y digamos que es un tema muy interesante porque no solamente tiene que ver con el sometimiento al esposo, tiene que ver con algo muy importante para nuestras vidas y es la sujeción. Vamos a mirar cómo desde el principio, desde Génesis, nosotros traemos, desde Eva, traemos este pensamiento y nos preguntamos, ¿acaso Dios tiene derecho a mandar sobre nuestras vidas? Nosotros podemos escoger nuestra propia vida y no tenemos que someternos a la autoridad de otro. Y ahí lo coloco como las palabras de la serpiente. Realmente esto fue lo que la serpiente le dijo a Eva. Ella le dijo que ella podía gobernar su propia vida, podía gobernar sobre su cuerpo, sobre su vida, sobre sus decisiones y que realmente no tenía que someterse a ninguna autoridad. Y en este momento, inclusive Eva tomó esa decisión de no sujetarse ni a Dios, ni mucho, ni a su esposo, ni mucho menos a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que desde este día hasta el día de hoy la serpiente es magistral en el trabajo que hace, convenciéndonos a nosotros de que la sumisión es una idea severa, negativa, restrictiva. ¿Y qué está haciendo la serpiente diariamente? Nos está convenciendo de que esta verdad hermosa de la sujeción, que es santa y poderosa, es algo horrible, aterrador e indeseable. La serpiente sabe que si nosotros escogemos el camino de la sumisión, ya no tendrá alguna autoridad alguna sobre la vida, ni sobre nuestra vida, ni la de nuestros seres queridos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando empieza el problema que tenemos tan grave de la sujeción, estoy segura de que todas las que estamos aquí en este momento recibiendo esta charla y todas las mujeres de la iglesia y todas las mujeres creyentes y lógicamente las no creyentes, estamos luchando con esta situación de la sujeción. En estos últimos tiempos, tanto en la iglesia como en el mundo lógicamente secular y la iglesia, es increíble cómo se trata este tema de la sujeción y lo que hacen es alimentar más esa idea de que nosotros tenemos de que Dios es machista, de que Pablo era supremamente machista, porque yo ese comentario lamentable y tristemente lo he escuchado en las iglesias cristianas, muchas iglesias cristianas que manejan el pastorado femenino. Cuando usted entra a cuestionar el pastorado femenino, han tenido el descaro, yo he tenido que escuchar mujeres diciendo, ah, no, es que Pablo era muy machista, pero eso no es la realidad, porque la iglesia tiene que avanzar y adaptarse a los tiempos. Entonces miremos cómo los tiempos empiezan desde Adán y Eva y empieza desde Eva haciéndole caso a la serpiente, queriendo gobernar ella su propia vida y apartarse del camino de la sumisión. O sea que este problema lo traemos desde ese tiempo y mucho más desarrollado últimamente. ¿Por qué? Porque es que el fundamento de la ideología de feminista, todo eso del feminismo, es el conflicto que las mujeres tenemos con la autoridad. Como todas tenemos ese problema de autoridad, y estoy segura que ninguna de nosotras de las que estamos aquí y de las otras mujeres, todas tenemos problemas con el manejo de la autoridad y la sujeción a nuestros padres, a nuestros jefes. Si va y es una jefe mujer, peor, más problemas tenemos de sujeción y a la autoridad de nuestro esposo que ha sido entregada por Dios. ¿Pero por qué? Porque es que nosotros no queremos que nadie nos diga qué tenemos que hacer. Nos fastidia que nos digan qué tenemos que hacer. Queremos hacer nuestra voluntad y queremos tomar las decisiones. Entonces, la idea de que una esposa se someta a la autoridad de su esposo es un tema de controversia aún en los ámbitos cristianos. Y como les dije hace un minuto, es increíble cómo en las mismas iglesias cristianas se ha desfigurado tanto, y no solamente de parte de las mujeres, también de parte de los hombres, el concepto de sujeción, porque los hombres también se nos han ido a dos extremos. O quieren someter a la mujer a la fuerza, o se hacen los que el problema no es de ellos y se dejan mandar, que eso también los vemos inclusive en los ámbitos cristianos. Pero ¿qué pasa? Que es que la falta de enseñanza bíblica y de comprender el verdadero significado
genera esta desconfianza. Entonces miremos que realmente lo que tenemos es nuestras mentes muy mal informadas y nosotros necesitamos cambiar esas mentiras por la verdad de la palabra de Dios. Y ahí vamos a ver cuáles son algunas de esas mentiras que nosotros tenemos en nuestra mente y que cada día son más alimentadas. Por ejemplo, una mentira muy común es creer que la esposa es inferior al esposo. Y resulta que nosotros, las mujeres y los hombres, fuimos creados los dos a imagen de Dios. No fue más imagen de Dios el hombre, ni somos más imagen de Dios nosotras. Ambos. Y enseguida, con las lecturas bíblicas que vamos a hacer, vamos a tener mucha claridad. O sea, tenemos la misma dignidad, tenemos el mismo valor para el Señor. No es más valioso una mujer, no es más valioso el hombre, no es más valiosa una mujer casada, no es menos valiosa una mujer soltera. O sea, para Dios no hay desigualdad, todos somos iguales. Y recibimos tanto hombres como mujeres su gracia redentora mediante el arrepentimiento y la fe. Y esta gracia el Señor no se la da más a los hombres o más a las mujeres. Él reparte gracia por igual para todos, porque Él es absolutamente gracioso, hermoso y misericordioso al repartir su gracia, pero mediante el Evangelio, mediante el arrepentimiento y la fe. Entonces, por eso vemos en el mundo toda esa descompensación tan horrible que hay. Entonces, el hombre ya quería, muchos años quiso imponerse a las malas, entonces ahora la mujer ya no se quiere dejar y esto ya se volvió un tema terrible porque o sea, hasta en los escenarios más sencillos se está viendo esta guerra tan terrible. Vamos a mirar un poquito para que tengamos muy claro estos tres conceptos, que fuimos creadas a imagen de Dios, que tenemos el mismo valor para Él y que su gracia es redentora mediante el Evangelio es igual, tanto para hombres como para mujeres. Yo quiero que abramos nuestras Biblias en Génesis 1:27 y yo creo que esto va a ser muy liberador para nosotras y poder entender la importancia de la sujeción, porque vamos a entender a través de la palabra realmente qué es lo que el Señor ha querido hacer mediante este diseño que Él hizo de que el hombre sea la cabeza de la mujer, la mujer se sujeta, pero el hombre también tiene que cumplir con otras situaciones. Veamos que en Génesis 1:27 el Señor dice, Dios creó al hombre, espero que ya todas tengan Génesis 1:27. Dice, Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra, creó varón y creó hembra, pero los dos son igualmente, reflejamos la imagen de Dios. En el diseño del hombre hay unas partes de su imagen, en el diseño de la mujer hay otras partes más acentuadas de su imagen, pero por igual los dos somos imágenes de Dios y los dos somos responsables frente a esa imagen. El hombre no es más responsable de reflejar la imagen de Dios, ni nosotras somos más responsables. Tanto hombres como mujeres tenemos la misma responsabilidad, inclusive, de reflejar esa imagen de Dios. Bueno, y si nos vamos a Gálatas 3:28, yo no sé si alguna hermana me quiera colaborar con Gálatas 3:28, o de pronto yo, Gálatas 3:28. Bueno, ¿alguna lo tiene ya? Yo lo tengo, Anita. Gálatas Dale. 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Mire qué hermosura. Es que no hay ninguna diferencia. O sea, y una de las cosas más lindas de nuestra fe, estaba leyendo, no sé si ustedes, algunos siguen a BIT, que es BIT, se llama esa información que es muy chévere sobre las castas en el hinduismo. Y hay una casta que es muy, muy, muy inferior.
Y esa casta es muy maltratada en la India. Es terrible la forma del sufrimiento. Y vemos cómo nuestros hermanos en la fe, los cristianos allá en la India, empiezan a trabajar con esta población, con este grupo tan discriminado. Y para ellos es supremamente hermoso entender que en nuestra fe cristiana, que en el Evangelio no hay diferencias, no tenemos castas, no hay unos más y otros menos, porque es la única religión que habla de una igualdad verdadera. Y a mí eso me llenaba esta mañana o ayer creo que leí ese párrafo, esa información y me llenaba de mucho gozo. Y veí, hoy viendo ahora más temprano este versículo, yo decía, qué hermosa es nuestra fe. O sea, somos totalmente iguales, no tenemos castas. Antes tenemos una orden y es ir a ayudar al que está en desventaja. Esa es una orden, es algo que nosotros debemos hacer y es ayudar al que está en desventaja. Entonces, miren qué lindo es el Evangelio. Miren qué lindo es estas verdades bíblicas. A mí me parece que esto de Gálatas, si uno lo profundiza y lo trae al mundo real, absolutamente va a estar seguro de que nosotros somos los únicos, los cristianos, que manejamos una verdadera igualdad. Hombre igual a mujer, pobre igual a rico, esclavo igual a amo. O sea, todos somos iguales porque nos une una sola verdad y es el Evangelio. Vamos a mirar Primera de Pedro 3:7. Primera de Pedro 3:7. Esas se las voy a leer yo aquí. Ustedes, maridos, igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera, como ustedes, de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Imagínense qué cosa tan linda, el varón, el esposo, tiene la obligación de vivir de manera comprensiva. Es claro que nosotras, por diseño, tenemos una cierta debilidad. Somos vaso frágil para muchas cosas, aunque para otras no somos tan frágiles, porque para dar la luz sabemos que no somos tan frágiles, somos de verdad que muy fuertes, pero este hombre debe darnos honor porque nosotros también somos herederas, como ellos, de la gracia de la vida. Entonces, miren lo que les decía hace un momento, esa gracia redentora igual para hombres y mujeres. Esto lo está diciendo la palabra, esto es sí, esto es amén, hay una igualdad. Ahora, la responsabilidad de someternos a la autoridad de nuestro esposo no significa que tengamos menor valor o importancia inferior a él. Entonces, esta mentira de que nosotros o de que inclusive muchos hombres que apenas están en el camino de ser creyentes, no han entendido esto y todavía están maltratando y todavía hablan con severidad y todavía son duros, pero sabemos que esa gracia redentora está trabajando en el corazón de esos esposos. Y si ese es el caso de usted que tiene un esposo que todavía no tiene clara esta verdad hermosa, bueno, vamos a orar y a pedirle al Señor y usted también prepárese y sea sabia para compartirle esta palabra, porque somos iguales en dignidad. Otra mentira muy común es que pensamos que por ser cabeza de la esposa, el esposo puede ser áspero o tirano con ella. Y esto sí que es una gran mentira y esto lamentablemente parte de esta situación, de estos papás abusivos, estos esposos abusivos, digamos que es leña para alimentar esos movimientos feministas. Porque claro, cuando uno ve, y creo que lo hemos visto, todos los días lo vemos en la televisión, estas pobres mujeres siendo terriblemente golpeadas por sus parejas, por sus esposos, por sus compañeros, bueno, tipo de relación que tengan, pero que pasan por esas situaciones tan duras, o sea, yo no me alcanzo a imaginar lo que puede sentir uno en medio de una golpiza de esas tan tremenda. Miremos cómo todo esto ha permeado y ahora muchos creen que pueden ser ásperos, pero con la misma actitud de servicio, abnegación y sacrificio que el Señor mostró por su iglesia hasta entregar su vida, al esposo se le ordena amar a su esposa.
Entonces, mire que este es un mandato. Y cuando el Señor en su palabra ordena que el esposo ame a su esposa como Cristo ama a su iglesia, mire que le está pidiendo un estándar demasiado alto, un estándar donde este varón necesita morir a muchísimas cosas, porque él necesita dejar el egoísmo, la egolatría, o sea, muchas cosas, y hacer y tomar ese papel que Cristo toma frente a la iglesia. ¿Y cuál es el papel que nuestro Redentor toma frente a su iglesia? De servicio, de amor, de misericordia, de abnegación. O sea, esa actitud que tiene nuestro Salvador frente a nosotros como iglesia es la misma actitud que se le está pidiendo al esposo. Entonces miremos que con esta parte, con esta verdad bíblica, nosotros podemos desvirtuar totalmente esa idea de que los hombres sean bruscos, tiranos, groseros, difíciles. Y vuelvo y les digo, hermanas, si ustedes están viviendo alguna en una situación de estas, es importante que usted también pida consejo, pueda ir a las autoridades de la iglesia, a los ancianos de la iglesia, para que le puedan ayudar, para que puedan hablar con este hombre, para estar orando, para que este hombre pueda entender la verdad bíblica de que el papel que tiene él es fuerte, es un papel donde tiene que coger su cruz, morir a sí mismo, claro que se nos toca a todos, pero en el caso del trato de un esposo hacia su esposa, ellos deben ser muy intencionales en esta labor que se es puesta de parte del Señor, porque es un mandato del Señor hacia los varones. Bueno, miremos otra mentira, y es que la esposa debe callar ante su esposo y no manifestar sus opiniones. Y yo, la verdad, inclusive hasta en nuestra misma iglesia he visto en algunos esposos esta actitud de querer callar, inclusive callarnos a nosotras como mujeres, porque a veces cuando vienen a hacer algunos reclamos yo me quedo, pues me quedo como pensando y yo, no, a este hombre le falta madurar espiritualmente, porque es que ni su esposa tiene que callar y tragarse todas sus opiniones, ni mucho menos las mujeres de la iglesia. O sea, nosotros fuimos creadas como ayudas idóneas de los esposos y los esposos y los hombres en general también necesitan nuestras ideas y nuestros puntos de vista. ¿Por qué? Al hacernos dentro del diseño, haber diferencias, que hay diferencias, hay una parte muy linda de nuestro diseño como mujeres y es que nosotros tenemos algo que los hombres no tienen. Nosotros fuimos creadas como seres relacionales. Se nos facilita relacionarnos. Se nos facilita inclusive escuchar a otros porque entre nosotras nos escuchamos mucho. Los hombres son mucho más callados, más reservados. Entonces, no es usual que un hombre vaya y manifieste sus cosas con otros hombres, pero sí es muy usual que nosotros las mujeres sí lo hagamos. ¿Por qué? Porque tenemos esa facilidad de expresarnos, esa parte linda del diseño, de ser amorosas, de ser comprensivas que el Señor nos ha dado. Entonces, mire cuánto necesita un esposo escuchar las ideas y los puntos de vista de su esposa como tal. Miremos otra mentira, y es que el esposo siempre tiene la razón. Y esto también es algo en lo que yo creo que hay que abogar mucho, y yo inclusive he hablado con algunos de los varones de la iglesia, porque así como nosotras estamos siendo, digamos, educadas, estamos siendo con este tipo de, de- de actividades que tenemos como las reuniones de los viernes, los caballeros de nuestra congregación también necesitan lo mismo. También necesitan, permítame que es que aquí me está saliendo una vaina que no quiero que me salga. Bueno, también necesitan, ay Dios, regáleme un minutico. Ya, listo. Me apareció aquí una cosita y no me está dejando leer. Entonces, el modo más eficaz para influir en un esposo incrédulo no son los regaños. Esto sí que es importante. Las discusiones, las peleas, las continuas advertencias. Es mediante la sumisión. Mire qué importante, porque sabemos que pues, tanto ellos como nosotros estamos siendo moldeados a la imagen del Señor. Y tenemos todavía mucho camino por hacer. O sea, nosotras
Apenas estamos siendo viviendo ese proceso de ser moldeadas. Entonces, miremos lo que dice Primera de Pedro 3, 1, 2 al respecto. Primera de Pedro 3 dice 1 y 2. Asimismo, ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, oiga bien, son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Mire qué importante esto que nos provee la palabra. Y es que de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, o sea, no están tratando a su mujer como vaso frágil, no están tratándola como Cristo trata a su iglesia, están desobedeciendo, no es agarradas peleando, generando más discusiones, generando más contiendas, siendo fastidiosas, como digo yo, que es que a veces nos ponemos demasiado fastidiosas, sino que ellos pueden ser ganados sin palabras por la conducta de nosotras. ¿Y cuál es esa conducta? La conducta de la sumisión. Quedarnos calladas, esperar que el momento pase, mostrarnos sumisas y no emparejarnos a pelear con ellos, porque de verdad que de esas situaciones no queda nada. La verdad libertadora acerca de la sumisión es que Dios creó la autoridad como el medio para proveer amparo espiritual y protección. Él creó esto, o sea, Dios nos creó y los puso a ellos como autoridad en los hogares porque nosotras necesitamos amparo espiritual y necesitamos protección. Sabemos que no tenemos la fuerza, no tenemos la testosterona, el diseño que tenemos es muy diferente. Los necesitamos a nuestros esposos, pero tenemos que evitar llegar a esas confrontaciones y ahí es donde vamos a necesitar fuertemente el poder de la sumisión, el estar calladas en esos momentos difíciles, el esperar con paciencia, el ser sabias al momento de manejar las situaciones con ellos y nunca quitarles la autoridad. Y esto sí que es importantísimo porque sé que no es fácil. Sé que venimos de unos escenarios donde las mujeres cada día se imponen más terriblemente, quieren hacer, o sea, suceden todo, bueno, yo creo que sobran mis palabras, ustedes saben muy bien qué es lo que está sucediendo en este momento, pero no es con nosotras imponernos que vamos a lograr que los hombres cambien. Nosotras vamos a aprender que la sumisión, al ser algo inspirado, al ser algo que el Señor nos manda hacer, porque todas las opciones que Él nos dan son para bien y son sabias, son desde su sabiduría. Entonces, nosotras necesitamos esa autoridad. Ahora, necesitamos la autoridad de los padres. Cuando estamos jóvenes, no hemos salido de las casas, necesitamos sujetarnos y ser sumisas con la autoridad de los padres. Necesitamos sujetarnos a nuestros jefes cuando estamos trabajando. Necesitamos sujetarnos y ser también sumisas a la autoridad del presidente de la República, así no nos parezca. Pero pues tenemos que sujetarnos porque el que manda, manda, como dice el adagio y cuanto más hacerlo con amor, cumpliendo con esa promesa que el Señor nos hace. O sea, mientras haya una correcta sumisión, vamos a poder lograr mucho más estando calladitas, sujetándonos, que siendo rencillosas y goteras canzonas. Y lo digo y vuelvo y lo digo, y sé que cuando digo eso muchas mujeres piensan, ay no, la fastidiosa será ella. Las mujeres somos fastidiosas y cansonas. Nos encanta la pelea, la discusión, bueno. Y si usted no lo cree, muy seguramente esta misma noche, mañana, pasado mañana, el Espíritu Santo le va a proveer situaciones para que se dé cuenta que nosotras necesitamos cambiar esa forma. Primero que todo, necesitamos cambiar nuestro pensamiento, alimentar nuestra mente y nuestro corazón con la verdad y pedirle al Espíritu Santo. Ojo, como nosotras no podemos cambiar por nosotras mismas, vamos a acudir al Señor. Vamos a pedirle perdón y vamos a acudir a Él para que haga ese proceso de transformación y podamos creer más y más en sus verdades. Si persistimos en hacer las cosas a nuestra manera y desatendemos dicha protección, nos estamos exponiendo a la obra y a los ataques de Satanás. Y ojo con esto, mucho cuidado. Porque mire esa desobedecer en el área de la sujeción, nos estamos totalmente expuestas, quedamos totalmente vulnerables a la obra de Satanás y a sus ataques.
Una mujer puede y debe respetar a su esposo y en situaciones extremas no desestimarlo, sino ver la restauración en la vida de él. Ella no debe provocar que las situaciones empeoren con sus actitudes, sus palabras, su conducta, pues va a interferir en los planes de Dios para la vida del esposo. Tengan la completa y total seguridad, mujeres, que cuando nosotros obedecemos al Señor, vamos a poder ver en vivo y en directo cómo ese plan de restauración de nuestros esposos se va reflejando cada día más en ellos. Nosotras debemos ser mujeres de oración, orar por ellos y obedecer. Nosotras tenemos que dejar de ser esas provocadoras, fastidiosas, esas conductas que tenemos, porque lo que hacemos es interferir en esa obra que el Señor está haciendo en ese varón. Y nosotras muchas veces con nuestra mala actitud, o muchas veces no, siempre con nuestra mala actitud, estamos siendo piedra de tropiezo para los procesos de restauración de otros. Cuanto más nuestros esposos, que son aquellas personas con las que vivimos el día a día. Entonces, ojo con eso, mujeres. Es importante que hagamos una evaluación, que evaluemos cada una, qué estamos pensando. Primero, si estamos creyendo en ese regalo hermoso del diseño, de esa imagen igual para hombres y mujeres. El punto central de la sumisión se resume en que en mi disposición a confiar en Dios y someterme a la autoridad de Dios, a la autoridad delegada en el hogar que es el esposo y a toda autoridad delegada. Ese es el principio, el punto central. Es primero que todo confiar en que lo que el Señor dice es verdad, confiar en que lo que el Señor está haciendo en la vida de mi esposo y en mi vida es un proceso de restauración, es un cambio de vida, es una nueva vida lo que Él está restaurando en nuestras vidas. Y eso lo vamos a lograr mediante la confianza en Dios y someternos a su autoridad. Ahora, sabemos y tenemos muy claro que por nosotras mismas, elaborando el plan A, el plan B, yo no sé cuántas veces nos hemos estrellado que decimos, bueno, sí, yo voy a cambiar mi actitud, pero a la media hora estamos otra vez en la pelea, en la dificultad, con una mala actitud frente a nuestros esposos. Como eso no lo podemos lograr con el plan A, el plan B y el plan C, porque todos los tres planes seguramente ya te han fallado, eso lo logramos mediante el Evangelio. Es sencillamente mirar al Señor, pedirle perdón por lo que estamos creyendo, que no estamos creyendo a su verdad, pedirle perdón por lo que estamos haciendo, que estamos actuando de una manera contraria a la verdad y estamos permitiendo y nos estamos exponiendo a la obra de Satanás y de sus ataques, y pedir perdón y confiar en que Él está haciendo un hermoso proceso de restauración en todos nosotros, en las esposas, en los esposos, en los hijos, en todo creyente. El verdadero creyente está en este momento caminando en un plan de restauración, de restauración, de nueva creación que está haciendo nuestro amado Salvador a través del Espíritu Santo en los corazones de cada una de nosotras. Bueno, si estoy dispuesta a obedecerle, no me parecerá tan difícil o amenazante someterme a las autoridades que Él ha puesto en mi vida. Entonces, miremos, si yo le obedezco al Señor, no va a ser tan difícil deshacerme de todos estos argumentos perversos, feministas que tengo en mi corazón, porque al estar dispuesta a obedecerle, para mí va a ser mucho más fácil sujetarme a toda autoridad. Y como les decía, este tema no solamente es para las casadas, es para todas nosotras, porque todas nosotras tenemos alguna autoridad que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Nuestra disposición a someternos a la autoridad delegada por Dios evidencia que tanto creemos en Dios mismo. Imagínense esto. Ese es un buen termómetro. La medida de mi sujeción ante las autoridades delegadas está mostrando mi fe en Dios, qué tanto estoy creyendo yo en Él. Mire qué buen termómetro es ese. Y es muy posible que ese termómetro en muchos casos esté supremamente bajito, que no alcance a llegar ni a los 10 grados.
cuando un termómetro tiene como 50 grados. O sea, muchas veces, ¿por qué? Porque no estamos creyendo en Él, porque no estamos obedeciéndole cuando Él nos dice que debemos sujetarnos y someternos a las autoridades. Ahora, una gran verdad es que hay una autoridad suprema que controla toda la humanidad. Y a mí esta verdad me parece supremamente importante porque es el fundamento para poder estar en paz y tranquila frente a las dificultades que tenemos de autoridad. Yo creo que si ahora miramos nuestro presidente, pues todos estamos asustados y mirando y no sé qué, pero hay algo maravilloso y es saber que por encima de él está un Dios grande, poderoso, misericordioso y justo, que está controlando a ese rey que tenemos en este momento puesto. O sea, las cosas que él decida también están o sea, están en las manos de Dios y se va a hacer lo que Dios permita y se va a hacer lo que él no permita. Lo que él permita o lo que no permita es lo que se va a hacer. Ningún ser humano controla nuestra vida. La sumisión nos pone bajo el amparo de y la protección de nuestro sabio, amable, todopoderoso Padre, que controla el corazón del rey. Y en esto sí yo creo que algunas de nosotras tienen que hacer un gran esfuerzo. O sea, no es realmente tu esposo el que está controlando tu vida, es ponernos bajo el amparo y la protección de ese Dios grande, sabio, amable, poderoso, sometiéndonos. ¿Por qué? Como les decía hace un momento, Él es el que controla el corazón del rey y las cosas van a avanzar hasta donde Dios lo permita. Entonces, sujetarnos a nuestras autoridades, llámese presidente, llámese jefe, llámese padres, llámese esposo, sujetarnos y someternos a Él es ponernos bajo el amparo y protección de nuestro gran Dios. Y a mí esta verdad me parece que maravillosa porque me produce muchísima confianza. Es que si estuviera confiando en lo que está haciendo el presidente, hace el esposo, hace mi jefe, pues estaríamos graves. Pero yo estoy poniendo mi confianza es en el Señor, en que Él es el que nos está protegiendo, en que Él está presente en nuestro camino de restauración, tanto de nosotros como de nuestros esposos, y está también en ese camino de las autoridades. Hay una parte en la Biblia donde dice eso, que como canales de agua es el corazón del rey en las manos del Señor. ¿Por qué? Porque Él es quien lo dirige donde le place. O sea, es el Señor el que dirige el corazón de los dirigentes, de las autoridades, de los presidentes, de los reyes, inclusive hasta de los mismos esposos, porque hay momentos en que ellos pudieran querer hacer otras cosas, pero el Señor dice, no, basta, es que es hasta aquí que te voy a permitir. Entonces, mire cómo esta gran verdad nos llena de sabiduría, nos llena de gozo y de mucha confianza. Ahora, aquí hay unas preguntas muy interesantes que nos debemos hacer. Primero, en realidad creo que Dios está por encima de cualquier autoridad humana. Y por favor, yo les pido que copien estas frasecitas. Usted sí está en la providencia de Dios, o sea, porque todos, tan linda la providencia de Dios y muchos conocemos la doctrina de la providencia, la doctrina de que Dios es supremo, de que Él no se mueve la hoja de un árbol sin que Él lo permita. Usted la conoce y lo tiene en su mente. Mi pregunta es, ¿usted lo está creyendo? ¿Usted está creyendo que Él está por encima de Petro? ¿Que Él está por encima de ese jefe tan fastidioso con el cual usted tiene que luchar? Que a usted le parece fastidioso, pero que el Señor lo puso ahí para santificarla posiblemente. ¿Usted está consciente de que Dios está por encima de ese esposo autoritario, difícil, que todavía no entiende mucho el Evangelio, pero que bueno, ahí vamos? Pues, hermanas, ese Dios grande y poderoso está por encima de toda autoridad. Otra pregunta interesante. Creo que ese Dios en el que yo creo es tan poderoso como para cambiar el corazón de dicha autoridad si fuera necesario. ¿Tendrá Dios el poder para cambiar corazones? ¿Tendrá Dios el poder para cambiar el corazón de su esposo? ¿Tendrá Dios el poder para cambiar el corazón de la autoridad que sea? Pues sí, él es el único.
es el único que tiene el poder para cambiar corazones. No hay otra manera, ni el psicólogo, ni el psiquiatra, ni la terapia, ni siquiera sus buenas decisiones frente a las cosas, porque nosotros no tenemos ese poder. El poder solamente lo tiene Dios. Y ese poder Él lo realiza a través de la hermosa y maravillosa obra del Espíritu Santo. Otra pregunta muy interesante. Creo que en su grandeza puede protegerme si me someto de manera legítima a la autoridad. Si creo que es un Dios grande, si creo que es un Dios poderoso, si creo que está por encima de una autoridad humana, para mí va a ser muy fácil someterme con paz, con gozo, con confianza, de una manera legítima a mi autoridad. O sea, nosotros en este momento sabemos que la economía, que lo que Petro, que no sé qué, no estemos tranquilas. Lo mismo sucede en las empresas, cuando tenemos jefes, lo mismo sucede, cuanto más en nuestro hogar, que la mayoría pues tenemos o tienen. Yo no tengo esposo, pero tengo un gran esposo al que le tengo que rendir cuentas, cuentas directas y es al Señor. O sea, hay un rendimiento de cuentas bien fuerte porque es directo. O sea, ya, yo no tengo la disculpa de tener que tuvo Eva, es que fue mi esposo. No, yo tengo que reportar también, las que estamos solas también reportamos directamente. Entonces, ¿será que él puede protegerme si me someto de manera legítima? Otra pregunta. Creo que sabe lo que más me conviene y estoy dispuesta a confiar en que cumplirá su plan eterno y perfecto para mi vida. Miren, en esta pregunta hay una cantidad de reflexiones que podemos hacer. Primero, ¿sabrá lo que me conviene? ¿O será que yo soy la que sé que me conviene? Pues nosotros a través de la palabra lo tenemos muy claro. Nosotros no tenemos ni idea de qué es lo que nos conviene. Sabemos cuál es nuestro capricho, tenemos muy claro qué es lo que nos gusta, las intenciones del corazón. Eso, ahí lo tenemos. Pero nosotras no sabemos lo que nos conviene, porque el único que sabe lo que nos conviene a cada uno de nosotros es el Señor. Ahora, como yo sé que Él sí sabe lo que a mí me conviene, yo puedo estar totalmente dispuesta a confiar en que ese plan eterno de salvación que está haciendo conmigo, con el esposo, con los creyentes, con toda su iglesia, es perfecto para mi vida, es perfecto para su iglesia, es perfecto para el esposo, es perfecto para todo el que el Señor disponga. ¿Por qué? Porque está por encima de cualquier autoridad, porque Él es poderoso, porque Él es grande y porque Él sabe mucho más que yo, porque Él es sabio, sabio, sabio. Yo no soy sabio. Nosotras no tenemos sabiduría. Queremos llegar a ser mujeres cada día más sabias y el Señor nos permita a través de enseñanzas como esta. Y créame que este mensaje primeramente es para mí, primeramente es para mí, yo lo necesito, yo necesito estarme recortando. Ahora que tengo estas preguntas, las voy a meter aquí en una partecita especial para mantenerme preguntando. Cada que esté dudando o que esté queriendo imponerme la autoridad, poderme responder estas cuatro preguntas que me parecen un hit. Estoy confiando en en la soberanía, estoy confiando en el poder, estoy confiando en la grandeza, estoy confiando que Él tiene la sabiduría que yo no tengo y que Él tiene la sabiduría para enviarme lo que más conviene para ese plan eterno de salvación. Acuérdese que nosotros aquí día a día estamos viviendo un pedacito insignificante del plan de salvación, porque el plan de salvación es eterno. Entonces, estamos en este momento aprendiendo para una eternidad. Entonces, la sumisión de la esposa posibilita la obra de Dios en el corazón del esposo para traerlo a la obediencia. Por favor, hermanas, sean conscientes de la responsabilidad que tenemos. Nosotras, mediante la sujeción, posibilitamos la obra de salvación en el corazón de otros. La actitud sumisa produce en una mujer una belleza más radiante y duradera. Mire qué lindo esto, porque la verdadera belleza de la mujer, y ese tema lo hemos tratado en la mentira sobre la belleza, no es la cara bonita, los ojos bonitos, el cabello lindo, la no sé qué, no. La verdadera belleza de la mujer es un espíritu manso y apacible,
y la mansedumbre tiene que ver mucho con la sumisión. Entonces, vamos a leer Primera de Pedro 3:6. Yo ya lo tengo aquí, se los voy a leer porque quisiera tener un pequeño espacio para preguntas. Primera de Pedro 3, del 3 al 6. Que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham llamándolo Señor. Y ustedes han llegado a ser hijas de ella, si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. Mire qué linda esta porción. Esta porción nos está hablando lo que les decía, no es la belleza física, no son los vestidos, no es la carita bonita, no es los dientes perfectos. La belleza, usted puede ser muy linda, muy bella, muy hermosa, pero si su corazón no es tierno y sereno, manso y apacible, es muy feíta, porque eso quiere decir que es estresadora, cansona, cantaletosa, fastidiosa, desobediente y bueno, todo lo más. Entonces, es ese corazón, porque la verdadera belleza brota. Y saben que a medida que se va creciendo, esa belleza sale a la luz. Yo creo que no, nosotras, las que estamos aquí, que somos creyentes, a todos los lugares donde llegamos, las personas nos dicen, usted tiene algo especial. Y yo sé que es algo especial, no es la belleza, yo ya estoy viejita, pero ese algo especial es que cada día, mediante todos estos procesos, el Señor está cambiando nuestro corazón y está haciéndonos entender y nos está trabajando para que produzcamos esa ternura y esa serenidad, ese carácter manso en cada una de nosotras. Entonces, y eso lo demostramos como, muy sencillo, sujetándonos. Te puede hablar muy lindo, decir cosas lindas, pero si tiene problemas con la sujeción, déjeme decirle, hermana, que las cosas no están tan bien. Hay problemas allí. Hay problemas que hay que tratar, hay problemas que hay que llevar a la cruz, hay problemas que hay que ponerlos a los pies del Señor, hay que ir al arrepentimiento y entonces podamos crecer. La sumisión no es un asunto de lógica, sino de amor. Jesús amó tanto que decidió someterse a la muerte en la cruz. Y él le ordena a las esposas someterse a sus esposos. La verdadera mujer se goza en ese llamado y no teme someterse. Tiene que pelear para lograr algo. No tiene que pelear, perdón, para lograr algo, ni necesita tener el control. La sumisión no es más que la evidencia de nuestra confianza en el poder soberano de nuestro Dios y es un reflejo de nuestra redención. Mire qué linda esta conclusión. Es un reflejo de nuestra redención, es un reflejo de la confianza que tenemos en ese Dios soberano que está trabajando y cambiando a este varón, a este esposo, compañero, que está trabajando y cambiando a través de nuestro testimonio a los que nos rodean, a nuestros jefes, y que puede llegar a cambiar una nación. Porque el cambio que necesita una nación es de corazón, no es de reglas, de normas, de ventajas, de leyes, no, es un cambio de corazón en todos los que pertenecemos a esa nación. Entonces, mire cómo cada una de nosotras con ese granito de arena está siendo parte de un movimiento grandísimo que le está mostrando a los de afuera que sí, la sujeción es maravillosa, que respetar la autoridad es maravilloso, que sujetarnos es maravilloso y es una bendición para todas nosotras. Bueno, hermanas, ya con esta termina la presentación como tal. Yo quisiera como, a ver, dejar de compartir para que en 5 minuticos, no sé si alguna quiera agregar algo, quiera contarnos algo sobre este tema. Yamile, bueno, Yamile, abre tu micrófono.